Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Rubén García Quismondo, socio director de Coábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí, encantado de estar con vosotros. Hoy te veo alegre, optimista y contento. A ver si te dura durante toda la tertulia, ¿eh? Bueno, a ver si hoy no te enfadas con las no. noticias que traemos. Bueno, enfadarme yo no me enfado. Yo doy mi opinión, que puede que sea Apasionada. divergente, ¿no? Sí, además eso, sí, con cierta pasión, ¿no? Carmen Morales es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Muy bien, buenos ¿Cómo días. te ríes, eh? Pues sí, además, inmejorable compañía, o sea que por Sí. supuesto que sí. Esto da buen, No va a buena faltar onda. el humor, la provocación, el análisis inteligente de ninguna manera, y menos tampoco estando aquí con nosotros Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días. Pues pasando los primeros calores madrileños, que siempre está bien, para saber que los meses de julio y agosto hay que desaparecer de aquí. Como buen gallego, ejercitas tu opción a buscar sitios más frescos, ¿no? En cuanto a No, aprieta el calor. como buen ¿no? gallego, ejercitamos el norte, que es maravilloso para poder pasar estos meses de verano. Sí, creo que estamos muchos de acuerdo contigo. En eso estamos Sí, muchos de estamos acuerdo. de acuerdo. Sí, sí. Ahora, ¿estáis de acuerdo en lo que el gobierno plantea para intervenir en la OPA del BVA? Entramos directamente en harina. Habéis escuchado la explicación, ¿verdad? Ahora se da un mes, 30 días naturales, porque cree el gobierno, 5 ministerios lo creen, hay razones más allá de la competencia, es decir, cosas que el informe y el condicionado de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia no ha tenido en cuenta. El ministro Carlos Cuerpo lo explicaba de esta manera. De la decisión relativa a la OPA al Consejo de Ministros en base a razones de interés general. Esto, como he dicho, se hace siguiendo tanto normativa como procedimientos de nuestra Ley de Defensa de la Competencia. Una vez recibido el expediente de la CNMC relativo a esa autorización con condiciones, oídos todos los ministerios con competencias económicas, 5 de ellos han pedido esta elevación precisamente. Interno lo que señala es que tenemos que profundizar en la visión, el análisis, el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos tan importantes y tan vitales para nuestra economía como pueda ser la protección del empleo, como pueda ser la inclusión financiera o también la cohesión territorial. Esta decisión de elevación no prejuzga la decisión que vaya a tomar en su momento el Consejo de Ministros y precisamente este será el siguiente paso. El Consejo de Ministros tiene ahora 30 días naturales para tomar esta decisión. Va a ser muy vigilada, lo ha dicho la Comisión Europea, que dice no ver ningún problema en que esta fusión siga adelante. No perdamos de vista ese comentario que dejó caer ayer la Comisión de vamos a monitorizar lo que hace el Gobierno de España. Decidme vuestra visión sobre esta cuestión, Eduardo. Yo creo que todos estamos más o menos alineados y de acuerdo en que cuantas más opciones haya en el mercado bancario, mejores para el consumidor. Cuantas menos opciones tengamos, más vamos a estar presos y cautivos de determinadas cuestiones, ¿no? La fusión, lo que es la OPA, no la fusión, la OPA que se hace sobre el Sabadell, nosotros la tomamos con mucho escepticismo, ¿no? Que evidentemente dejar nuestro país prácticamente en manos de 3 grandes entidades bancarias que lo que pretenden además es hacer una gran entidad bancaria a nivel europeo, que no lo van a conseguir. No sé en qué va a favorecer el mercado bursátil, no sé en qué va a favorecer los servicios que se van a producir hacia los consumidores, no sé en qué va a favorecer al mercado, en definitiva. Y luego hablemos de los despidos que se van a producir. Estamos hablando que va a haber una serie de despidos, se comenta ya prácticamente que el 50% del personal que está en estos momentos en el Banco Sabadell se va a ir a prejubilaciones, a jubilaciones anticipadas, a otro tipo de despidos que se van a producir. Va a tener un impacto, por lo tanto, sobre el empleo importante y veremos cuál es el posicionamiento. Desde luego, nuestra organización sí se ha posicionado claramente, ¿no?, a que esta situación no se produzca y que tengamos los consumidores, los empresarios, los autónomos, distintas opciones para poder trabajar con mayor libertad y tener una mayor gama de producto
que al fin y al cabo es lo que queremos. Cálculos en reducción de personal que ha hecho UGT estima entre 7.500 y 10.000 los trabajadores que podrían ser ajustados en la fusión. Carmen. Bueno, a ver, primero lo que choca es que después de un año sigamos hablando de esto, ¿verdad? Que ya ha pasado un el tema año. está Justo un rancio. año. Exacto, ha pasado justo un año. Entonces, ayer Carlos Cuerpo no tenía buena cara. La verdad es que haciendo estas declaraciones estaba un poquito, en fin. Estuvo ayer la comisaria de Servicios Financieros de la Comisión Europea y es aquí en Madrid, y entonces choca, ¿no? Que bueno, pues algo más seguramente le tuvo que decir. La Unión Europea desde el principio, la Comisión Europea desde el principio ha dicho que son dos, son dos organizaciones solventes y que no había ningún inconveniente para que hubiese ocurrido. Esto es una OPA, no es ningún tipo de... es una adquisición, ¿no? Sí, Entonces, como el Banco no hay, Central Europeo. Claro, que no dijo lo hay mismo. ningún obstáculo bien al juntos, respecto. bien separados. Efectivamente. Yo, al contrario que Eduardo, soy más de la opinión que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos, ¿no? Y además, a nivel... o sea, BBVA es una entidad internacional. O sea, tiene ya una expansión internacional, está muy presente en Latinoamérica, en Turquía, etcétera, y entonces es un banco muy potente, ¿no? En ese sentido, o sea, que los dos sumados serían todavía más potentes y tendrían más fuerza a nivel internacional. A mí lo que me choca de todo esto es dos argumentos. Aparte, bueno, el tema de que siempre que hay una OPA, una fusión, siempre hay, por supuesto, reestructuración por distintos criterios, ¿no? Por criterios de digitalización, por criterios de redundancia, etcétera, ¿no? O sea, esto es lógico y esto es habitual, más luego por cuestión demográfica, ¿no? de cuestión, es decir, jubilaciones anticipadas por edad, etcétera. Pero independientemente de todo esto, el tema de la cohesión territorial, ¿no? Es el argumento que a mí más me llama la atención. De todo esto. ¿Esto qué significa? Que el empresariado catalán, vamos a hablar claro, el empresariado catalán se opone, vale, ok, y llevamos un año dándole vueltas a esto, ¿no? Vamos a hablar claro. Ahora, que metan a 5 ministerios que dicen, a ver, tenemos transición ecológica y reto demográfico, vale, inclusión, seguridad social y migraciones, dime tú. Industria y turismo, derechos sociales, consumo y Agenda 2030, que ya es el colmo. Y, bueno, Yolanda Díaz con trabajo y economía social, vale. Pero dices, ¿pero esto qué es? O sea, pero vamos a hablar claro y no dejar de remover aquí todo el lío este, ¿no? Choca. Rubén, ¿cuál es tu visión? Bueno, vamos a ver, la revisión así tan profunda ya pesa. Pesa demasiado porque ha pasado más de un año. Porque si uno lee el informe Letta, el informe Draghi o todo lo que pretende la Unión Europea es justo lo contrario. Que las cosas sean ágiles, que los mercados se profundicen y que a nivel europeo pues tengamos mercados de capitales más grandes, más amplios y con operadores más grandes y más amplios, más fuertes, y por lo tanto una fusión normalmente lo que te conlleva es eso. Segundo, pues bueno, hay una razón política. El gobierno depende de los votos de partidos catalanes, en concreto de algunos partidos de allí, y el Sabadell es de allí. Bueno, eso se soluciona rápido. Yo creo que el BBVA, pues mira, dejamos aquí una filial así durante un tiempo, dejamos la marca, perdemos un poquito más de dinero, ¿no? Pues por razones políticas, y ya cambiará el gobierno. Que el Partido Comunista quiere opinar sobre las fusiones bancarias, o sea, esos son los ministros, la mitad de los ministros que hemos mencionado son del Partido Comunista, o sea, afiliados al Partido Comunista. Pues muy bien, pero normalmente lo que tienen que opinar pues son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. No tiene que haber procedimientos que no están previstos en la legislación, como se hizo esa consulta, vaya usted a saber qué era eso, ¿no? Dentro de eso, pues que ellos emitan su informe y digan lo que quieran. Bueno, pues tienen derecho, están en el derecho porque lo prevé la ley. Sabemos todos que es un condicionante político tremendo el que hacen frente a cualquier consideración económica, financiera o de defensa de la competencia, que para eso ya está la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha exigido un conjunto, digamos, de compromisos por parte del BBVA para mantener la competencia, para mantener... O sea, en España, recordémoslo, sigue también estando
Abanca, Kutxabank, sigue estando Unicaja, sigue estando Ibercaja, etcétera. Y podríamos seguir Bankinter, etcétera. Y además también está el Deutsche Bank y pueden entrar otros bancos extranjeros, ¿no? Quiere decir que hay una competencia bancaria suficiente y que, bueno, pues que metan ese informe. Yo, si fuera el BBVA, pues demostraría la paciencia que viene teniendo, que es una paciencia bíblica, la del santo Job, ¿no? Después de un año, ¿no? Con los costes que conlleva, porque esa paciencia lleva unos costes brutales. Es que ¿no? cambia todo en un año. Sí, pero bueno, tienes que tener esa paciencia, continuar con tu OPA, aceptar probablemente las opiniones que te dé el uno y el otro y los compromisos de aquí y de allá. ¿Qué os dice la intuición que va a decir el gobierno? ¿Va a aprobar? ¿Va a condicionar? Puede condicionar hasta un nivel que la haga nada interesante, sí. ¿O va a vetar? ¿Qué creéis? ¿Qué Viendo os los dice la intuición? antecedentes de lo que ocurrió con Telefónica y STC, pues nos podemos esperar cualquier cosa, por ejemplo. Yo creo que digan que es un sector estratégico también. Yo no veo vetando al gobierno por el problema de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo y porque tienes una emisión de un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A ver, un gobierno que está afectado de tantos casos de corrupción, hablemos pronto y claro todos, ¿no? Pues es un gobierno que vete tú a saber qué está haciendo cualquiera por ahí, manejando a no sé quién y habrán enviado a no sé qué sujeto allí a hacer cosas. O sea, es que la situación que tenemos en España es muy problemática. No nos damos cuenta, pero además todo esto da la vuelta al mundo. O sea, esto se ve en el Financial Times, se ve en el Economist, se ve en el Handelsblatt, el Ecos lo publica también Le Figaro, incluso Le Monde, ¿no? Que ya mira que le cuesta, pero dice, coño, es que están otra vez ahí sueltos, se han soltado, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, se habla no sé qué de la UCO. No, es policía judicial. Nadie le da el nombre que corresponde. Es la policía judicial, bajo las órdenes de un magistrado que investiga. Entonces, podemos suponer cualquier cosa. Yo no quiero suponer nada de eso. Pero tú puedes poner unos condicionantes, yo creo que lo agravará, creo que intentará que los costes suban, creo que intentará defender un poco aquello de la catalanidad, ¿no? A mí esto me parece una especie de pelea de paletos, perdonad la expresión, ¿no? Dentro de un marco global del mundo en el cual todos tenemos que ponernos las pilas. Eduardo. Bueno, primero hay que preguntarle a los accionistas, ¿no?, del Sabadell si están dispuestos a cobrar lo que pretende pagar. A ver si les dejan responder. Ya, pero primero habrá que preguntarles, porque no nos olvidemos que aquí detrás hay accionistas que son los propietarios de la entidad y que tendrán que opinar y tendrán que decir y tendrán que saber si su dinero vale X o vale menos X. Totalmente. Evidentemente. Claro. Desde el primer día, además. Efectivamente. Pero eso ya ha pasado un año entero. La oferta para los accionistas, desde luego, es una oferta para los accionistas que me parece que es bastante mejorable. Bueno, déjalos que ellos se decidan, como tú dices, Eduardo. Que ellos, a ver si llegamos algún día a poder escuchar su opinión. Evidentemente, bueno, yo ya lo he escuchado, la de los accionistas. Sí, claro, evidentemente, como todo el mundo. Y en los foros, evidentemente, ya se está comentando lo que dicen los accionistas. Una oferta y la aceptas o la rechazas. Claro, como todo. Claro, pues ya está. Como todo. El grande te como, te pago lo que yo quiero pagarte. Se come al pequeño para ser más grande. Bueno, pues natural en la economía. No pasa nada. Digamos que y a veces el pequeño al grande, digamos que ya lo dudo. Digamos que en vuestra particular visión de la economía puede suceder eso. No es mi particular visión de la economía. Y luego hay un tema que el gobierno evidentemente no puede ingerir en una situación como la que se está planteando. Pero no puede ingerir siempre y cuando esto no se desprenda una situación que al consumidor le vaya a afectar, como todo. Pero eso ya está la como en comisión todos de los la casos. Competencia, ya lo ha No, al dicho, final, ¿no? mira, pues claro. Evidentemente Tienes un órgano independiente CMMC, cuyo trabajo es ese. Claro. Pues que haga su trabajo. Ya lo ha hecho. No, ha emitido un informe. que siga haciendo su trabajo. No, ya lo ha hecho porque esto es un procedimiento jurídico que tienes que continuar. Después de un año seguimos en la misma situación. Estoy de acuerdo contigo. Absolutamente en la misma situación. Por lo tanto, no han hecho bien su trabajo. Un mes. Nos queda un mes. Sí, nos queda un mes. Pero es que, de hecho, no estamos queda un ahí. mes. Eso es lo que nos queda gustaría. Un mes, lo que dice Eduardo es lo que nos gustaría que ocurriera. Sí, pero sí, es que... y que los accionistas se pronuncien. Los accionistas se tienen que pronunciar, el gobierno tendrá que pronunciarse. No nos olvidemos que estamos hablando de una OPA
para crear pues un monstruo enorme y que va a tener consecuencias importantes en el empleo, en la empleabilidad, y va a tener consecuencias en la competitividad. Lo mismo que CaixaBankia, ¿no? Pero ahí no había problemas. Bueno, CaixaBankia era lo mismo, un monstruo enorme que es el que más cuota de mercado tiene en el mercado español y que no tuvo ningún problema. Porque, claro, digamos en ese que caso políticamente me correspondía y le tocaba a Madrid perder Bankia y a Caixa, a Cataluña, digamos ganar. Cuando vemos las operaciones así, políticamente todo se distorsiona. Alguien se tuvo que comer aquel sapo de Bankia. Alguien se lo tuvo que comer. Al final, ¿quién se lo comió? Nos lo comimos. Le metieron mucho dinero. No nos olvidemos que nos lo hemos comido los contribuyentes con el rescate. Eso es lo que nos hemos hecho. No nos olvidemos. Derivado de la intervención política en las cajas de ahorros, no lo olvidemos. Todo se inicia porque los consejos de las cajas de ahorros estaban llenos de políticos y tomaban decisiones políticas, y entonces al final hubo que ir fusionándolo porque aquello se caía a cachos, porque estamos hablando de rescates, consecuencia de mala gestión, consecuencia de consejos con sindicatos, con partidos políticos. Directamente que tuvimos que hacer los ciudadanos a determinadas entidades bancarias, incluida la de Madrid, la que llevaba marca Madrid. Sí, llevaba marca Madrid después de Valencia, lo que pasó de marca todo. Madrid. En Galicia también pasó con la marca gallega, efectivamente. Ahora queda banca que es de, y en Cataluña también Venezuela, pasó. Y está muy bien que sea de Venezuela, que está fenomenal que sea de Venezuela. Alguien que ha huido de allí y ha podido colocar el dinero en España, hombre, si está bien. Claro, es así, ¿no? A banca su socio es venezolano y es es así, es un venezolano que el hombre ha salido de allí y ha dicho, madre mía, que, oye, me dejan aquí incluso, ¿no? Bueno, hoy como os veo tan emocionados, mirad el vaso medio lleno, ¿no? Parece que las negociaciones arancelarias avanzan y que a pesar de las palabras, ha dicho Donald Trump que cree que los europeos van muy rápido, que va a haber acuerdo arancelario. Bueno. ¿Pondríais la mano en el fuego porque esto suceda en los próximos días? Con un demente al mando del volante, pues hombre, lo que puede pasar. Seguro que están demente. Que mañana se despierte por la mañana y lo cambie totalmente. O sea, que estamos en manos realmente de... Cuidado que al volante lo que hay es ¿sabes el mono este que va tocando los machines, ¿no? Y que va dándole a todo, que va el mono que va con la metralleta? Estamos en manos de esto. ¿Quién era quien decía y madre mía, qué miedo me da? ¿El fin justifica los medios? Sí. Bueno, pues yo voy a ser optimista. Yo, el presidente elegido de los Estados Unidos por una mayoría parlamentaria condenado total, en el Senado, en el Congreso, por voto popular, por todos los votos, nos guste o no nos guste, ese ha sido el resultado electoral, porque es una democracia muy fuerte y tiene muchos sistemas de compensación y tiene jueces que incluso le quitan la razón, como por ejemplo ha ocurrido ya en varias ocasiones, a pesar de que los ha nombrado él mismo, lo cual demuestra a pesar de que los quiere destituir. Sí, pero no puede. Así que como no puede decir lo que quiere, igual que no puede con el de la Reserva Federal y que siga haciendo su trabajo. Yo creo que llegaremos a un acuerdo. Yo soy optimista y por eso creo que los mercados van bien. Creo que lograremos llegar a un acuerdo. De hecho, voy a proponer algo que también lo dijo Elon Musk, y es, lleguemos a un acuerdo tal que sea un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Probablemente eso cueste mucho más, pero podemos alcanzar un buen acuerdo, igual que se puede hacer con Japón, con Corea, etcétera. Estados Unidos tiene un déficit comercial muy importante, le preocupa mucho a su presidente, que está obsesionado con esto, a pesar de que hay otros muchos factores, como la deuda, los tipos, el dólar, la balanza por cuenta corriente, la de servicios. ¿Un acuerdo de libre comercio le arregla el déficit a Estados Unidos o se lo complica? Bueno, vamos a ver, el déficit de Estados Unidos con China ha disminuido a la mitad. Desde que empezó Obama a poner, digamos, aranceles y medidas tal, luego continuó con el mandato primero de Donald Trump, que puso más, el que más ha puesto ha sido sin duda Biden, todo tipo de legislación, aranceles, prohibiciones, etcétera, y ahora continúan, han conseguido lo que pretendían, esto es, que el déficit se reduzca. Yo voy a recordar algo que aquí se le olvida a la gente muchas veces. ¿Qué? En el acuerdo con el Reino Unido hay una cláusula que dice que reduzca las compras a China. Es decir, me parece a mí que aquí hay alguien que
preocupa en el escenario, porque es una dictadura que nos provee de todo y eso no le gusta a determinados personajes. Entonces, con la Unión Europea, que tenemos que entendernos con Estados Unidos, nos guste o no nos guste, lo mande quien lo mande, tenga el humor que tenga, porque hay que tener una paciencia bíblica, pero si en todo hay que tener paciencia bíblica. Cada vez que intervienen políticos en la economía, yo siempre recuerdo que con mi hijo voy ya de vez en cuando a algunas cosas, ¿no? Y le digo, mira hijo, cuando vengan los políticos tú agárrate la cartera, porque seguro que sales mal parado. Así que, 1, jamás confíes en ellos, y 2, sigue tus criterios empresariales, mercado, clientes, consumidores, buenos productos, etcétera. Y 3, y muy importante, la ética, porque la corrupción es ventajosa en el corto plazo, dañina en el medio y largo plazo. Jamás te prestes a eso. Nunca te prestes, porque se acaba tu prestigio, tu empresa y todo, a pesar, porque incluso te acostumbras a no competir, ¿no? Así que, pues yo creo que llegaremos a un acuerdo. Estoy optimista, como los mercados, por eso sube todo otra vez y vuelve a los niveles normales. Ahora, nos dará algún disgusto más, porque le encanta, es su estilo, ¿no? Levantarse por la mañana e insultarnos. La Unión Europea se creó para jodernos, ¿no? Creo que dijo, perdón algo parecido, por la expresión, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, oye, ¿qué le vamos a hacer? Negociemos. La verdad es que von der Leyen lo está manejando bien, o sea, está ganando tiempo, está haciendo un poco, consiguiendo que se enfríe, ¿no?, en los calentones que le pegan a Trump en la cabeza. Entonces, bueno, fíjate, ayer hacían un análisis en la CNN, poniendo un ejemplo, ¿no?, de las ventas de los iPhone en el mercado internacional y, sobre todo, diciendo que su principal mercado es el europeo, porque el mercado asiático es puro Samsung, ¿no? Entonces, sí. Y entonces decían que, claro, menos Japón, menos Japón, efectivamente, menos Japón, sí. Menos Japón. Entonces, decían, es que obviamente si las tarifas, los aranceles los suben en Europa, pues el principal perjudicado son las grandes compañías americanas, por ejemplo, Apple, ¿no?, con iPhone, etcétera. Entonces, efectivamente, eso sería digamos, un bastión a conseguir, ¿no? Luego también daban un dato muy curioso, y es que hablando de de la opinión pública en Estados Unidos, ¿no? Y entonces decían, la pregunta era que si tenían claro que el tema de las tarifas, Trump lo tenía claro. Y entonces el voto ha sido de 45% que sí, 55% que no. O sea, la población americana, al menos duda de su presidente. Sondeada por la CNN, efectivamente, que es un poco sesgada. Es una emisora que ama a Trump. Cada mañana lo ama, se levanta, ¿no? Exacto. Pues si me hubieras dicho Bloomberg o me hubieras... Sí, claro, ya lo sé. O sea, que podemos poner en duda, ¿no?, este resultado. Pero, efectivamente, bueno, pues hay todavía una situación en la que se dice, a ver, vamos a aclararnos con esto, ¿no?, dentro de la población americana, que no sabemos si son sus votantes o los otros, que probablemente son los otros. Que serán los otros, siendo la CNN, siendo sus televidentes. Exacto. Pues hombre, es algo sesgado, es como si el Pravda o el País hacen una encuesta, ¿no? Tienes toda la razón, normalmente, no o lo hace el ABC, ¿no? Pues, por lo contrario, quiero decirte, tú tienes un público y digamos, pues yo que sé, una línea editorial, y quienes te leen, el ABC, por decir algo, La Vanguardia, El País, pues tienen un perfil. Si preguntas entre ellos, pues creo que a veces no hace falta preguntar, ¿no? O sea, vale, toda la razón en ese sentido. Toda la razón, incluida también toda la razón. Pero, dicho esto, efectivamente, el libre comercio entre Estados Unidos y Europa sería, pues evidentemente, un gran éxito para ambas cuanto más libre, mejor. Económicas. Cuanto más libre, yo creo que cuanto más libre, cuanto menos, pues mejor, ¿no? Parece que la cláusula que les está haciendo mucho daño a la Unión Europea y que se niega mucho es esa que ha firmado con el Reino Unido. O sea, la Unión Europea no puede firmar lo que el Reino Unido, que está un poco desesperado después del Brexit para alcanzar cualquier acuerdo, todo hay que reconocerlo, y esta cláusula de comprar menos a China, que se le ha querido imponer a la Comisión Europea, pues la Comisión Europea le ha dicho que no piensa firmar eso, porque sus decisiones, pues oye, las toma, y me parece lo más correcto, ¿no? Dentro de esos tiras y aflojas propios de una negociación, vendrá todavía alguna, yo qué sé, pues, butá, ¿no?, que dicen los franceses, ¿no? Alguna barbaridad esta que dirá este hombre en algún momento, y dirá que no el 50, el 1000%.
¿no? sí, Y sí, luego se provocación, reconducirá pura provocación. y llegaremos a un Bueno, acuerdo. es pura me provocación que permitís, por las mañanas también sí. en las bolsas americanas se traduce en miles de pérdidas Ya, Sí, o que luego miles, se o miles de recupera. o Más miles de volatilidad, ganancias. Es decir, efectivamente. Volatilidad, que luego él va se recupera. jugando a su propio interés Sí. con determinadas cuestiones. Evidentemente, estoy de acuerdo con vosotros que es un mago bueno, pues del lío. Sí, Le de la encanta el provocación, barro le y le gusta, encanta sí, sí, el sí, charco. sí. Y bueno, pues al final un presidente... Hombre, yo creo que un presidente de un país tan importante como Estados Unidos debe de salir del barro y debe de salir del fango, ¿no? Para dar estabilidad. Pero es Al un final hombre es de lo que negocios, queremos. es que Y es su Europa lo que estilo. tiene que tener es, bueno, pues una línea Sí. que sea común, que sea de trabajo conjunto y tener un liderazgo de una vez. A Europa le falta alguien que lidere de alguna forma, pues bueno, pues el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito político. Bueno, hemos perdido evidentemente a Merkel en su día, que era quien marcaba. Tenemos a Merz ahora. Bueno, A ver, veremos, está todavía ahí veremos. con la L cómo de se learning. cuece. Está el pobre, No, veremos si cómo le se dejan, cuece, pero si desde le luego dejan. sí necesitamos ya un liderazgo de verdad en Europa y alguien que tire del carro europeo y que sea capaz de agilizar las decisiones que toma el seno de la Unión Europea en el ámbito económico, pero que también sea capaz de liderar y aligerar la carga burocrática excesivamente prolongada que tiene Europa para tomar decisiones. Algo tan sencillo, rapidez, inmediatez y con sentido común, que es lo que antes presumíamos que teníamos con la Unión Europea de Merkel. Sí, si me permitís un dato, conectando con lo que estábamos diciendo antes, ayer dijeron, otro dato que dieron, que creo que es muy importante, hablando de las exportaciones de China, que había un vacío legal con Shein y con Temu. Sí. Y entonces, Se está cerrando ya, paquetes por debajo, o sea, envíos por debajo de $800 $800 o gramos. Era. No, son $800 en Estados Unidos y 150 euros en la Unión Europea. Exacto. Que entran sin pagar el Sin IVA pagar y sin pagar impuestos. aranceles, Efectivamente, y entonces sí. están destrozando al comercio local. Exacto, Porque sí. lógicamente él sí tiene que repercutir el IVA y el producto que vende ha pagado el arancel en frontera. Eso Exacto, tienen que cerrarlo. La Comisión Europea ha dicho que va a poner €1 o $2, pero no es suficiente. Tú tienes simplemente que pagar siempre el IVA y los impuestos. O sea, los impuestos o los pagamos todos, en esto seguro que Eduardo está conmigo. O los pagamos todos, coño, o no. O sea, para mí tienen que ser muy bajos. Eduardo querrá que sean un poco más altos. No, pero, no, joder, no, ya no, que a ver, están, no te equivoques. paguémoslo todo, ¿no? Paguémoslo todo. Estamos Yo lo todos de yo lo acuerdo, que ¿eh? digo, no te equivocas para nada. Yo lo que digo es que lo que más ganan, más paguen y los que menos ganan, Oye, menos en eso paguen. estoy de acuerdo Pero que contigo paguemos y todos que los todos impuestos, paguemos pocos. evidentemente. Eso sucede Eso es hasta, evidente. hasta con la tarifa plana sucede eso, que los que más ganan, más pagan. Sí, Siempre pasa. Siempre, hombre, eso no hay duda. Como siempre, el agradecimiento a nuestros contertulios. Una prescripción hoy para las personas interesadas en la defensa. Va a estar con nosotros en Hablemos de Defensa a las 3:30 de la tarde. Pedro Duque, el presidente de Ispasad, va a hablar de la importancia de los satélites para los ejércitos, para quienes quieren profundizar más. Pues Carmen, Eduardo, Rubén, gracias, que tengáis un buen día. Muchas gracias. buen día. Además, Que sigamos oye,